pedir, ya no hay más que decir, solo creer en ti. Vengo a escuchar, darte todo mi amor, a tomarte las manos y entregar lo mejor. Tú ya sabes mis anhelos, tú ya sabes lo que quiero. He venido ante ti, hoy no vengo a pedir, ya no hay más que decir, solo creer en ti. Vengo a escuchar, darte todo mi amor, a tomarte las manos y entregar lo mejor. Tú ya sabes mis anhelos, tú ya sabes lo que quiero. Aquí estoy como soy, para entregarlo todo, corazón y adoración, para entregarlo todo. Aquí estoy como soy, para entregarlo todo, corazón y adoración, para entregarlo todo. Tú ya sabes mis anhelos, tú ya sabes lo que quiero. Aquí estoy como soy, vengo a entregarlo todo. Mi corazón de adoración, a entregarlo todo. Aquí estoy como soy, a entregarlo Que ese es el trabajo de amor que Dios nos ha llamado a hacer, a quienes nos ha dado ese llamamiento, como soy. de ir a buscar a las almas y llevar el mensaje de salvación, el mensaje que tranquiliza, el mensaje que llena de paz, el mensaje que llena de esperanza. Buenas noches, amada iglesia. Buenas noches, también un saludo muy especial a los que verdaderamente nos ven por las redes sociales. Les damos la bienvenida nuevamente y los invito a este servicio y vamos a leer la palabra en Filipenses 2:12 y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El título que tiene dice: brillen intensamente por Cristo. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaban con ustedes y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse y sin discutir para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios. Y brillen como luces radiantes en el mundo, lleno de gentes. Brillen como luces radiantes en un mundo y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y que mi trabajo no fue inútil. Sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios. Así que fiel es el servicio de ustedes. También es una ofrenda a Dios y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, deberían alegrarse y yo me gozaré en ustedes. Hoy la palabra nos habla de obedecerle a Dios, de ser esa luz que ilumina en medio de las tinieblas, que seamos nosotros esos verdaderamente hijos de Dios, los que verdaderamente nos inclinamos por el regalo que Él nos ha dado, la salvación, que seamos, Padre precioso, esos
personas que tú siempre has querido. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra la cumplamos, la vivamos, y que el día que tú nos llames a tu presencia, allí recibiremos la gran corona, el esfuerzo que hemos hecho en esta tierra. Y los invito nuevamente a orar, a poner este servicio en manos del Señor. Señor, Padre del cielo y de la tierra, gracias te damos, Padre precioso, por este servicio, por esta noche, por estas personas, Señor, que hoy tú permites, Señor, que estén aquí presentes, Señor. Gracias, Padre precioso, porque queremos esta noche exaltarte, Señor. Permite, Padre precioso, que tu Santo sea guiado en medio, Señor, de este servicio. Necesitamos tu presencia, Señor, porque si tú no estás, Señor, no haremos nada sin ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a que tu presencia habite, Señor, en medio de cada corazón, en medio de cada creyente que está viendo este servicio, Señor. Aún, Padre precioso, en mis hermanos quienes están aquí, Padre. Ayúdanos, Señor, a que seas tú, Señor, en medio de las tinieblas, para que nosotros podamos ser esa luz que resplandece en medio de la oscuridad, Padre. Yo te alabo, te bendigo y te coloco, Señor, en tus preciosas manos. Como lo que tú eres, Señor, y como tú lo mereces, Padre del cielo y de la tierra, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos, Señor. Recibe la alabanza, la adoración en esta noche, Señor. Solo tú eres digno, Dios, de ser alabado, de ser exaltado, de ser bendecido, Señor. Nos postramos delante de ti en esta noche, Señor. Glorificamos tu nombre. Te alabamos y te bendecimos, Dios. Aleluya, Señor, te adoramos. Diferente,
Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte, que no débil soy. Y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy. Y creo en ti, yo creo en ti. ¿Qué dices de mí? Creo en ti, yo creo en ti. Sí, creo en ti. ¿Qué dices de mí? Creo en ti. Lo único que importa ahora es lo que piensas tú de mí. Encontré mi identidad, encontré valor en ti. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy. Y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy. Y creo en ti, yo creo en ti. ¿Qué dices de mí? Creo en ti, y creo en ti. Yo creo en ti. ¿Qué dices de mí? Creo en ti. Lo único que importa ahora es lo que piensas tú de mí. Encontré mi identidad, encontré valor en ti. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy. Y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy. Y creo en ti, yo creo en ti. ¿Qué dices de mí? Creo en ti, yo creo en ti. Yo creo en ti. ¿Qué dices de mí? Creo en ti. Solo en ti. Gracias, Señor. Levantamos nuestras manos al cielo en esta noche para glorificar y bendecir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Nos postramos delante de tu presencia, Señor, reconociendo nuestra total dependencia de ti, Señor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano,
glorioso Rey, y la muerte no pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Oh Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, porque eres bueno, maravilloso, Dios poderoso y fiel. Gracias, Señor. Gracias, Rey maravilloso, misericordioso. Gracias. Qué bueno es poder alabarte, Señor, y bendecirte. Señor les bendiga, amados hermanos, queridos amigos. Bienvenidos a este tiempo con el Señor. Qué bueno es que podamos alabarle y bendecirle, que su alabanza pueda estar en nuestros labios, que tengamos un corazón rendido para adorar y para bendecir su nombre. Quiero que me acompañe en esta noche a la palabra del Señor, al libro de los Salmos, capítulo 133. Una porción de la escritura muy conocida por todos nosotros. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene una traducción diferente, no importa, la palabra del Señor es la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. Te invito a que cierres tus ojos y que inclines tu rostro allí donde estás. Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias. Gracias por este privilegio maravilloso que nos da, Señor, de poder entrar delante de tu santo trono a través del sacrificio de Jesús. Porque aunque te hemos fallado de tantas y tantas maneras, tú sigues aún con tu mano extendida, dispuesta a sostenernos, a levantarnos. Tú te glorificas en medio de nuestras vidas. Tú atiendes nuestra oración y nunca nos has abandonado, Señor. Gracias. Gracias porque eres fiel. Gracias porque eres bueno. Gracias porque eres misericordioso, Dios. Porque tú siempre escuchas la oración de tus siervos, Dios amado. Porque obras con poder y autoridad, pero también obras, Señor, en tu soberanía, en tu tiempo. Porque así, Señor, así debe ser. Tú eres Dios poderoso, misericordioso y bueno. Esperamos y confiamos en ti, Dios. Permite que esta palabra, Señor, que traes tú a nuestra vida en esta noche, sea esa palabra que sale de tu boca. Que sea esa palabra, Señor, que ilumina nuestro entendimiento. Que sea esa palabra que alimenta y conforta nuestro corazón. Yo te pido por cada persona, Señor, que se une a esta transmisión en esta noche. Yo te pido que tú hables a su vida, Señor, que tú hables a su corazón. Te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, decía que es una porción de la Escritura muy conocida por los cristianos que tenemos la buena costumbre de leer la palabra, especialmente los salmos, que son tan apasionantes, que son cánticos de alabanza, de exaltación a nuestro Dios. Y este precisamente es un cántico, dice, para los peregrinos que suben a Jerusalén, un salmo de David. Y comienza el salmista David, aquel hombre que llama la Biblia el hombre conforme al corazón de Dios. Comienza diciendo, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. La versión Reina Valera, probablemente la versión más usada por la iglesia cristiana en todo el mundo, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Lo primero que necesitamos entender, que nos dice la Biblia, es que hay una exaltación allí, hay un reconocimiento
de algo grande, maravilloso, glorioso, poderoso. ¿Mm? Cuando dice el salmista, mirad cuán grande, cuán bueno. Esta versión dice, qué maravilloso y agradable. Es algo que definitivamente Dios ve con mucho placer, con mucho gozo, con mucho gusto, ver que sus hijos, sus siervos, convivan. ¿Qué es convivir? Convivir no se refiere a soportarse, ¿verdad? A veces nosotros tenemos la tendencia a pensar que tenemos que soportarnos. Y la Biblia no nos ha llamado a soportarnos. La Biblia nos ha llamado a amarnos. A amarnos. Es algo muy diferente. Soportar es hacer mis oídos sordos a aquello que me molesta. Soportar es ignorar aquello que me molesta, tratar de pasarlo por alto. Pero no es eso lo que la Biblia me ha llamado a hacer. Como hijo de Dios, Dios me llama a amar. A amar a aquel que quizá hace aquello que me molesta, que me disgusta. Quizá aquel que de alguna manera me ofende, me lastima. Y el mensaje de Jesús, la enseñanza de Jesús, se traduce en una sola palabra, se resume en una sola palabra: amor. Todo el mensaje central de la Biblia, todo el mensaje que Dios habla desde Génesis, Apocalipsis, hace referencia al amor. Así que cuando la palabra nos dice convivir, no hace referencia a soportarse, sino realmente a amarse. A amarse y amarse de la forma como Dios nos ha amado. En esto conocerán que sois mis discípulos, dijo el Señor a sus apóstoles antes de partir, en que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Es el amor de Dios obrando allí en cada mente, en cada corazón, lo que hace que realmente nos convierte en verdaderamente sus discípulos. No es por lo tanto que hablamos o que hacemos, y no estoy diciendo que no es bueno hacer buenas obras, claro que lo es, por supuesto que la Biblia nos ordena que debemos hacer buenas obras. El apóstol Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y te diré que es una fe muerta. O sea que las obras deben ser el resultado de una vivencia permanente de mi fe, de mi comunión permanente con Dios. Debe ser una evidencia, un resultado lógico, normal. Cuando una planta está viva, podemos darnos cuenta porque sus hojas son verdes, ¿verdad? Son firmes, su tallo es fuerte. Entonces decimos, wow, esa planta está viva. Cuando vemos que la planta está, por el contrario, con sus hojas secas, raídas, el tallo empieza a torcerse, comenzamos a decir, esta planta se murió. De la misma forma, nuestra fe debe tener evidencias que testifiquen que es una fe viva. Y esas evidencias son las buenas obras. Pero no es porque ellas conduzcan a nuestra salvación. Todos sabemos que la salvación no es por obras. El apóstol Pablo lo explica muy bien allí en la carta a los Efesios, cuando dice, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Teniendo en cuenta eso, volvemos al pasaje que el Señor nos habla en esta noche. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. En armonía. ¿Qué será la armonía? Bueno, aquellos que tienen algún conocimiento musical ya tienen una idea bastante clara acerca de lo que se refiere a la armonía. Pero para los que no, vamos a hacer una especie de ilustración. Imagine usted un grupo musical como el que tenemos en la iglesia, ¿no? Vamos a poner una batería, un bajo, una guitarra eléctrica, una guitarra acústica, un piano o un sintetizador. Este grupo de instrumentos, aparte de algunas voces, pero que ese grupo no tuviese un norte, no tuviese, ¿cómo decirlo?, como una norma sobre la cual van a ejecutar su instrumento. En este caso podríamos hablar de una tonalidad. Entonces vamos a decir que la canción que se va a interpretar es por la tonalidad de do mayor. Vamos a suponer que de eso se trata. Pero resulta que el señor del bajo no hace do mayor, no toca por la escala de do mayor, sino que como él no tiene que hacer acordes, entonces él decide tocar por la escala de sol o de si menor. Y vamos a suponer que la guitarra eléctrica escoge una escala diferente, cualquiera que ella sea, y las voces también cada una por su lado. ¿Usted cómo cree que sonará esa canción? Pues efectivamente
eso es falta de armonía, de armonizar los instrumentos, de ponerlos de acuerdo, de que todos se unan con un solo propósito, con un solo interés, con un solo objetivo, que en este caso es interpretar una melodía, una canción, una armonía que está compuesta por diferentes notas, pero que todos estos instrumentos que hemos nombrado, bueno, salvo la percusión, que no emite notas de acordes ni tonalidades, pero los demás instrumentos están obligados a mantener esa misma tonalidad. Y lo mismo las voces. Entonces, cuando todos estos instrumentos están siendo interpretados en la misma tonalidad, en el momento justo y con la duración precisa, es cuando suena una bella armonía. Entonces todos decimos, uy, qué hermosa canción, ay, qué lindo como suena, uy, qué voces maravillosas, porque estamos todos tocando la misma armonía. Esta ilustración nos sirve para entender un poco lo que significa la palabra armonía. Y la Biblia nos está diciendo cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos convivan en armonía. Pero ¿cómo así, pastor? Es que nosotros somos la iglesia del Señor. Ese mensaje está bien para los de afuera, los que no conocen al Señor, que eso viven agarrados, eso sí, el papá contra los hijos contra los padres, eso es mejor dicho, el vecino contra el otro. ¿Será que en nuestros hogares reina la armonía? ¿Será que en nuestros hogares realmente es Dios el soberano y nosotros, sus discípulos obedientes, obedecemos su voz? ¿Será que realmente es así? Todos los miembros de la familia sujetos a la autoridad de Dios, a la autoridad que Dios puso en la casa, al sacerdote, también obviamente a la madre que diligentemente Dios usa. ¿Será que realmente es así? En la iglesia, entre los ministerios hay esa verdadera armonía, estamos todos caminando, tocando esa misma tonalidad, ese tono que cada instrumento se le pide que suene al mismo tiempo, en la misma duración, para que suene esa bella armonía. Posiblemente no. Si somos honestos delante del Señor, tenemos que reconocer que hay cosas que nos impiden andar, convivir en armonía. Y eso tiene que ver con nuestro propio interés, quizá con nuestros propios objetivos y propósitos. Alguna vez preguntábamos en la iglesia, ¿usted a qué viene a la iglesia? Y entonces algunos decían, no, lo que pasa es que a mí me gusta mucho escuchar la palabra de Dios. Otros decían, no, es que la alabanza. Ay, no, a mí la alabanza definitivamente yo no puedo pasar el día sin escuchar la alabanza. Otros decían, no, lo que pasa es que yo me encuentro con mis hermanos allí y es más fácil escuchar la palabra cuando estamos reunidos y congregados. Y todas esas son razones que tienen valor, yo no digo que no, son importantes, pero el verdadero propósito de ir a la iglesia es encontrarnos con Dios. No puede haber uno mayor ni diferente, ¿verdad? Es la persona más importante. Cuando nosotros nos congregamos para alabarlo a Él, para exaltarlo a Él, para bendecirlo a Él. Y Él nos pide en su palabra en esta noche que lo hagamos en armonía. Es decir, caminando todos con ese mismo sentir, como si fuese esa misma tonalidad, de la misma forma, con la misma duración, con la misma intensidad, para que suene esa bella armonía, volviendo a la ilustración de la música, y para que Dios sea agradado como debe ser, porque el servicio es para Él, no es para nosotros. Yo quiero excusarme, amado hermano, si usted pensó que la iglesia debía prepararse para que el culto fuera agradable para usted, para que las canciones le gustaran a usted, para que la enseñanza fuera de su agrado para usted. Pero con todo mi corazón déjeme decirle que no es así. Dios nos ha llamado a servirle a Él. La alabanza es para Él, es por Él y para Él. La palabra es la que Él da, no la que nosotros queremos llevar. A veces hay palabras que como pastor me cuesta y quienes me conocen saben que es así, pero que cuando Dios me dice que debo llevarlas hay que hacerla, porque no es mi plan ni mi propósito. Es la palabra de Dios. Dios es el que sabe cuál es la palabra que su pueblo necesita. Y hoy nos habla de armonía. Hoy nos habla de caminar todos con un mismo propósito. Hoy nos habla de caminar todos en un mismo sentido. Hoy nos habla de dejar a un lado, ¿sí?,
la manera en que nosotros hacemos las cosas. No, es que a mí no me gusta la forma como fulanito hace tal cosa. Yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que esa persona debería hacerlo de esta otra manera. Cuando cada uno de nosotros empieza a interponer sus pretensiones, comienza a interponer sus gustos, ¿verdad? Estamos saliéndonos del propósito de Dios. Porque es que eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere, querido hermano, apreciado amigo, es que nosotros nos rindamos a Él. Es que nosotros dejemos que sea Él el que hable a nuestra mente y a nuestro corazón. Que sea Él y solo Él el que ministre. Yo sé que no es una palabra fácil de entender, pero quiero usar otra ilustración que escuché en estos días, un poco hablando acerca del valor de la armonía, que es el título del mensaje en esta noche, el valor de la armonía. Dice esta ilustración que en una aldea lejana había un pequeño, o mejor, en un lugar lejano había una pequeña aldea rodeada de montañas y de bosque, y allí vivían algunas personas humildes que en su mayoría vivían de la agricultura. Era una aldea muy humilde. Y entre este grupo de casas y de personas que vivían allí, resaltaban dos personas. Uno de ellos era ciego, pero era una persona fuerte, una persona corpulenta. Y su vecino era una persona que era paralítica, que no se podía mover. Y por alguna razón de la vida, estas dos personas desarrollaron una enorme enemistad entre ellos y se odiaban. Y cada vez que podían se insultaban. Y resulta que un día a la aldea llegó un terrible incendio y a medida que las llamas comenzaban a consumirlo todo, la gente salió despavorida corriendo. Y en algún rincón quedó el hombre ciego y el hombre paralítico. El ciego podía ver en medio del humo y del incendio un camino por donde podía escaparse. El paralítico podía ver un camino por donde podría salir, pero su parálisis le impedía poder moverse. El ciego tenía la fortaleza para moverse, pero su ceguera no le permitía ver por dónde. Así que tras de mucho pelear entre sí, decidieron que debían unir sus fuerzas. Y se unieron, y el paralítico, que podía ver, le decía al ciego que lo cargaba a sus espaldas por donde era el camino, y pudieron salir y librar sus vidas. Esta enseñanza nos muestra el valor de dejar atrás las rencillas, de dejar atrás todas las cosas que pudieron haber sucedido antes, porque estos hombres tuvieron que reconocer en ese momento que sus vidas dependían literalmente de que ellos dejaran atrás eso. Y cuando ellos entendieron que podían dejar eso atrás y que era valiosa la persona que antes odiaba y detestaba, y que podían unir sus fuerzas, recibieron como recompensa que sus vidas fueron salvadas. Después de esto se hicieron grandes amigos. Y nosotros podemos entender aquí, en esta ilustración, que quizá no hemos llegado al extremo de odiar, pero tal vez hay cosas que no nos producen simpatía, hay cosas que nos desagradan, y lo triste del asunto es que no tenemos el valor de reconocerlo. Simplemente lo ignoramos al hermano o a la hermana que de alguna forma me molesta, entonces yo mejor no le pongo cuidado, no le presto atención, le ignoro, como decíamos al comienzo. Y esto no es lo que Dios nos está llamando a hacer. La armonía, recuerde, no es tocar por la tonalidad que yo quiera, la que me guste. Y créame que los músicos a veces nos cuesta ponernos de acuerdo cuando vamos a interpretar una canción, porque uno quiere tocarla por determinada tonalidad porque se le facilita, y otro quiere por otra. Y a eso se suma el cantante o la cantante que dice, no, es que ese tono por el que usted está tocando a mí no me sirve, yo tengo que tocar por un tono más bajo o un tono más alto. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo y encontrar el tono preciso para que todos podamos desarrollar esa labor que debemos hacer y que la canción suene agradable. Así que ese trabajo que nosotros hacemos en la obra del Señor debe ser como esa canción que está bien ejecutada, perfectamente diseñada, todos caminando en esa misma tonalidad, con esa misma intensidad, con la duración de cada sonido que debe tener perfectamente, para que sea una armonía, una canción agradable al oído.
y que nuestra alabanza y nuestra adoración sea un olor grato delante de la presencia de Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, juntos, en armonía. Juntos. No dice uno por uno o cuando cada uno quiera. Aquí nos habla de la unidad del Espíritu de la que habla Efesios capítulo 4. Unidad del Espíritu, nuevamente, a renunciar a mi yo, a renunciar a mi vida independiente, a renunciar a mi ministerio. Es que mi ministerio, es que Dios me ha dado. No, hermano, el ministerio no es suyo, el ministerio no es mío, el ministerio le pertenece al Señor. Que Dios nos use por su misericordia, que Dios deposite de su gracia y de su misericordia en nosotros. No es que nosotros nos vayamos a apoderar de algo que no nos pertenece. El ministerio es del Señor. Y la Biblia nos cuenta en Efesios para qué nos lo dio, ¿cierto? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para que su iglesia fuera confortada, fuera animada, fuera enseñada, fuera edificada. Para eso Dios repartió los dones y los ministerios. No es para la edificación personal, no es para que yo saque pecho y no es que cuando yo estoy en la iglesia se siente la presencia del Espíritu. Eso, el aceite se derrama así, desciende por las paredes, la presencia del Espíritu es algo sobrenatural. No, hermano, no es mi ministerio. Dios no es mi mensajero. Es todo lo contrario. Nosotros somos el vaso que Dios usa por su gracia y por su misericordia. Pero si usted no quiere hacerlo, si yo no quiero hacerlo, pues entonces Él pone a otro. Pero su propósito se cumplirá. Su propósito se cumplirá. Así que Dios nos está llamando en esta noche a que dobleguemos nuestro orgullo, a que dobleguemos nuestro corazón delante de su presencia. Pastor, pero es que usted está hablando solo a los líderes de la iglesia porque está hablando de ministerio. No, no, mi hermano. Esta palabra hace referencia a cada uno de nosotros en nuestra vida personal, en la relación con nuestra esposa, con el esposo, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Yo sé que hay personas con las que es difícil trabajar. Yo sé. Dios me ha permitido trabajar secularmente durante muchos años. Casi 40 años. En diferentes lugares, diferentes empresas, diferentes temperamentos, diferentes jefes. Y por supuesto que yo sé que no es nada sencillo, no es una labor fácil. Pero Dios nos enseña todos los días a través de cada persona. Y cuando se presenta una dificultad a través de esa persona, Dios está tratando un área en nosotros. Y Dios nos está llamando a orar por esa persona que es tan difícil para nosotros, con la que nos cuesta siquiera tener una conversación. Pero Dios nos está llamando a la armonía. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, dice la Biblia. En cuanto dependa de vosotros. Eso quiere decir que nosotros debemos dar el primer paso, que nosotros debemos ser siempre los conciliadores, que nosotros debemos ser siempre los que intentemos el acercamiento, el llevar las cosas de la forma en que Dios quiere que sea. Ay, pastor, pero yo lo he intentado, llevo años intentándolo, pero esta persona definitivamente no quiere. Me da la espalda, no me habla. Yo lo he intentado, le he enviado mensajes, de todas las formas he intentado acercarme, le he dicho, mire, discúlpeme, perdóneme, yo quiero hablar con usted, yo quiero que usted me perdone, pero esa persona no me presta atención. Bueno, ya usted hizo lo que tenía que hacer, pero si realmente lo hizo, ¿verdad? En cuanto dependa de vosotros, porque el Señor sabe que hay personas con las que no va a ser fácil, no va a ser sencillo, pero somos nosotros los que estamos llamados siempre a dar el ejemplo, a dar el primer paso. Así que, amado hermano, querido amigo, yo espero que esta palabra que Dios ha traído en esta noche a cada uno de nosotros sea una palabra que usted y yo podamos poner por ejemplo, podemos que sea palabra viva en nosotros. Permitámosle a Dios que esa palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón y que meditemos en ella y nos demos cuenta que Dios nos ha dado todas las herramientas y todas las formas de cumplir esa palabra, de cumplir ese mandato, porque es que es un mandato del Señor.
Además que nos damos cuenta que el rostro del Señor se sonríe cuando ve que sus hijos están en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso, cuán maravilloso es habitar los hermanos juntos en armonía. Se dibuja una sonrisa en el rostro del Señor. Jaja, mis hijos entendieron el mensaje. Han renunciado a sus propios intereses. Han antepuesto la necesidad de la obra, la necesidad de la familia, a sus propios intereses y deseos personales. Se han dado cuenta que hay un bien mayor. Han entendido que mi palabra les guía y les orienta. Se han dejado llevar por la voz del Espíritu Santo. Esa es la iglesia que yo quiero. Esa es la iglesia por la que mi hijo dio su vida. Hacemos sonreír al Señor cuando somos capaces de renunciar a nosotros mismos, de morir a nosotros mismos, para dejar que sea Él en nosotros y a través de nosotros. No olvide esta palabra del Señor a sus discípulos. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Cierra tus ojos, Padre, te adoramos en esta noche, Señor. Te bendecimos y te damos gracias. Gracias porque eres bueno, maravilloso y fiel, Señor. Gracias porque no hay nadie como tú, Señor.